quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, ese movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. En la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3.
con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Toda meta es visible, toda meta se alcanza.
gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, 14 de abril, nos acompañan aquí en el presidium el compañero Salvador Zaragoza de Jalisco, de la alcaldía Xochimilco nos acompaña nuestra compañera Nancy Pineda, de aquí de la alcaldía Benito Juárez nos acompaña nuestra compañera Montserrat Mondaca, desde Chicontepec, Veracruz, nos acompaña el maestro Manuel Francisco Martínez Martínez, y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Profesor, buenas noches. Gracias por asistir y una vez más, pues el gusto de saludarlos. La revolución no se hace, sino que se organiza. Lenin. Cuando nos dijeron que cómo nos atrevíamos a demandar democracia y a la aplicación de nuestros derechos constitucionales, y no nos lo dijeron de manera tersa, fue con represión, tortura, cárcel y desprestigio. ¿Qué hicimos el pueblo? Nos levantamos en votos y con sus mismas reglas del juego conquistamos la presidencia y la mayoría en el Congreso. Claro que fue un proceso, hay historia en esto y repito lo que en algunas otras ocasiones ya había mencionado, que luego del cardenismo, al fundarse el PRI, el PAN se había fundado poco después de la expropiación petrolera, precisamente para oponerse a las políticas públicas populares del cardenismo, y el PRI desde entonces, al convertirse ese partido, el Partido de la Revolución Mexicana, en PRI, comenzó a desmantelar las conquistas de la Revolución Mexicana. Ahora se hace necesario hacer lo mismo con el Poder Judicial, al servicio de la oligarquía y de intereses de poderosos. Toca pues democratizar al Poder Judicial. Y otra vez parece que nos dicen, pero ¿cómo te atreves a querer ser juez, magistrado o ministro? Tú que no perteneces a nuestra élite, ni llevas algún apellido, ¿quién te crees? ¿Y tus títulos? No te daré financiamiento, pero eso sí, te fiscalizaré, y ahora es difícil todo el proceso. Pero nos, el pueblo, volveremos, y con sus mismas reglas, a ganar. Nos dará trabajo, sí, pero ya aprendimos a ganar, a tomar nuestro destino en nuestras manos. Así se construyen las revoluciones, se organizan con trabajo, unión y disciplina. Ya vimos que los doctores en economía de Yale o de Harvard acabaron con la economía del país y pues los despedimos. Ahora esta otra élite que nunca nos ha dado justicia, es hora de que se vaya. Gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Montserrat Mondaca. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Muy buenas noches a quienes nos acompañan hoy, a quienes nos ven a través de la transmisión. Muchas gracias, profesor René. Pues informarles del taller que tuvimos el día de ayer, donde abordamos diversos aspectos como imagen pública, acceso a medios de comunicación, redes sociales, fiscalización, quejas, promoción del voto, en fin, todo lo necesario para una campaña exitosa. Justamente para romper esta complejidad que se ha planteado en este proceso y que la ciudadanía pueda estar plenamente informada de cómo va a funcionar. Fue un taller muy nutrido, con muchos compañeros y compañeras muy entusiasmados por conocer más a detalle cómo va a ser este proceso y para poder salir a votar por las propuestas más adecuadas, con la mejor trayectoria y que nos darán los mejores resultados. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, por ahí les hemos estado compartiendo alguna de la información que se generó el día de ayer y por favor sigamos en contacto. Cualquier duda que necesiten, seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Montserrat Mondac. Ahora nos vamos hasta Veracruz y le cedemos el micrófono al maestro Manuel Francisco Martínez Martínez. Muchas gracias. Muy buenas noches, y haciendo alusión al taller que efectivamente tuvimos la oportunidad de estar presentes para aprender y poder ayudar a que los ciudadanos conozcan el procedimiento de su votación. Quiero felicitar con mucho respeto a nuestro presidente nacional del Movimiento por la Esperanza, porque fue un taller excelente, extraordinario. La verdad es que esto es lo que tiene que hacer un verdadero liderazgo para que los proyectos se consumen y que los ciudadanos cada día sean más partícipes. Aprovecho la ocasión para saludar a toda la zona norte del estado de Veracruz, porque por autorización de nuestro líder nacional, el próximo 24 de mayo de este año, nuestro presidente estará presente en la ciudad de Chicontepec, Veracruz, para tomar protesta a los representantes municipales del movimiento allá en el norte de Veracruz. Se está trabajando arduamente y estamos invitando a toda la ciudadanía para que haga acto de presencia, para que reciba un mensaje personal del profesor René Bejarano Martínez, allá en tierras del Balcón de la Huasteca. Señor presidente, de antemano usted va a ser muy bienvenido, atendido como se lo merece, y por supuesto todos los compañeros líderes que hoy se encuentran y que nos escuchan, los que no han hecho acto de presencia en este importante informe semanal, pues están cordialmente invitados. Vamos a degustar de la gastronomía de Chicontepec, Veracruz. Muchas gracias y allá los esperamos. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Manuel Francisco Martínez. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar presente en la asamblea semanal del Movimiento de la Esperanza, correspondiente al lunes 14 de abril del año 2025. Agradezco a todas y a todos los presentes, así como a las compañeras y compañeros que a lo largo de la República se conectan con la transmisión, ya sea en estos momentos o a lo largo de la semana. Hoy vamos a comentar diversos temas. El primero se refiere al rechazo que emitió nuestra presidenta a acciones
contra los cárteles a través de los drones. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los reportes de que Estados Unidos atacará con drones a cárteles en México, pues dijo que además de que esto no funcionará, no están de acuerdo con intervenciones o con el injerencismo por parte de autoridades norteamericanas. Textualmente dijo: de manera pública, lo hemos dicho siempre, no estamos de acuerdo, primero porque no coincidimos en ninguna intervención, injerencismo, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. No resolvería nada este tipo de acciones, señaló nuestra presidenta. Con respecto al rancho Izaguirre, el fiscal Alejandro Gertz Manero indicó que la Fiscalía General de la República logró establecer que ese rancho era un centro de reclutamiento y operaciones y capacitación de la delincuencia organizada, que tras el avance de las primeras investigaciones del caso, luego de que la Fiscalía tomó posesión del inmueble y tras la entrevista a varias personas, uno de ellos José Gregorio N., alias El Lastra, quien era líder de una cédula del cártel Jalisco Nueva Generación, este delincuente dijo al jefe de esa unidad del cártel, el Gabinete de Seguridad lo detuvo en la Ciudad de México y con base en esa información y de dos personas, una en Zacatecas y otra en Jalisco, logramos establecer que era un centro de reclutamiento, operaciones y capacitación, comentó el fiscal. En otro tema también vinculado con la seguridad, se comentó que una célula del grupo delictivo conocido como Los Chapitos fue la que irrumpió en un centro de rehabilitación de Culiacán y mató a 9 hombres, todos mayores de edad. De acuerdo con los primeros reportes, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que el ataque ocurrió aproximadamente a las 2 horas y que estaba dirigido a una célula del grupo delictivo conocido como Los Mayos. Agregó que ya tienen identificados los vehículos en los que se trasladaron los agresores. En tercer lugar, se comentó por parte de nuestra presidenta que el promedio de homicidios se redujo 14% durante el primer semestre de su gobierno. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló además que marzo de 2025 fue el más bajo en esta materia, el índice más bajo de homicidios desde 2018, y que el primer trimestre del año se colocó como el de la estadística más baja comparado con ese mismo año durante otros. La titular de este sistema de seguridad indicó que son 7 los estados que encabezan la lista con más casos de homicidios dolosos: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Guerrero y Jalisco. En lo que se refiere a las vacaciones que se avecinan, se presentaron por el director del Tren Maya, Óscar David Lozano, 10 paquetes turísticos que ofrecen a los usuarios para Semana Santa, con todo incluido: viaje redondo, hospedaje y alimentos, así como traslados en el Tren Maya y entradas a zonas arqueológicas y museos. Estos paquetes están ya disponibles a partir del 11 de abril y hasta el 10 de mayo. Y ahí vienen en la presentación, si les interesa, está la Ruta de las Maravillas, la Tierra del Jaguar, Raíces del Mayab, Mares y Lagunas, Alma Libre en el Caribe y Corazón de los Antiguos. Ahí se mencionan
los precios, que realmente son módicos para el tipo de recorrido. Si tienen interés y condiciones, pues será muy bonito que vayan a esa región y puedan descansar durante esta época de Semana Santa. Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual determinó que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sí pueden promover la elección judicial, pero sin indicar a la población por quién votar el próximo 1 de junio. Revocó así el tribunal la decisión del INE que prohibía tal determinación. Dijo la presidenta, ya podemos hablar. El 1 de junio invitó a votar por jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros de la Corte. Ya podremos explicar cómo son las boletas, cómo puede votar la gente, dijo la mandataria. Y sí hace falta que se difunda más este asunto, porque todavía la gente no está totalmente informada, además de que el sistema de votación pues es muy complejo y requiere una explicación didáctica. En otro tema también importante, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, investiga a servidores públicos involucrados en la compra de medicamentos a sobreprecio, que llevó a declarar la nulidad del procedimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que alrededor de 5 o 6 funcionarios de la empresa paraestatal del Gobierno de México, conocida como Birmex, fueron removidos en lo que se realiza la correspondiente declaratoria. Esta semana que transcurrió, la presidenta de México acudió a Honduras a una reunión de la Comunidad Estados Latinoamericanos y del Caribe, conocida como CELAC. En esa reunión, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su propuesta para realizar una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe, la cual busca la integración económica de esa región, fue bien recibida por los integrantes de la CELAC. La idea general que planteamos, dijo, es nosotros hacemos un acuerdo comercial con Estados Unidos y hay una integración económica muy importante con ese país. Hoy, con todo el tema de los aranceles, nosotros vamos a seguir con la integración, pero además de que hay un tratado, le conviene a los dos países. Pero es relevante preguntarse si no se requiere diversificar los mercados y los países con los que tenemos relación. Y obviamente que sí. Todos sabemos que esta crisis de los aranceles, propiciada por las determinaciones del presidente Trump, han provocado múltiples reacciones en los diversos países, incluida las empresas que cotizan en la bolsa, que muchas de estas anuncios y medidas han provocado pérdidas para muchas de esas empresas y que el propio gobierno de Trump, con base a las respuestas que otros países han dado, han tenido que modificar o dar marcha atrás en varias de esas determinaciones. Es un tema abierto, pero sin duda es importante que México, así como está tratando con el Plan México de fortalecer su propia producción y avanzar en nuestra soberanía económica y alimentaria, también es importante establecer una relación comercial más amplia con otros países para no depender principalmente de Estados Unidos. Y algunos de esos países son justamente los que integran la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, conocida como la CELAC. En otro tema también vinculado con las relaciones bilaterales, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que una vez que llegue a México, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson,
quien recientemente fue ratificado por el Senado estadounidense, será recibido y se establecerán con él todas las relaciones y comunicaciones que tenga que haber. Dijo textualmente, será recibido, y lo que siempre hemos pedido es respeto y colaboración, puntualizó la presidenta, quien agregó que ella hasta el momento no ha tenido comunicación con el embajador recientemente nombrado. En otro tema, también con la cuestión bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tratado de Aguas con Estados Unidos, que data de 1944, en que tanto el país como México entregan este líquido, es justo y no cree que deba renegociarse. Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump amenazó con represalias si el país no cumplía con este. Y se ha explicado que la dotación de agua que se había comprometido, se retrasó por la época de estiaje, por la sequía que provocó que el caudal del vital líquido fuera menor al esperado. Pero en este tema, como en otros, pues evidentemente hay una presión del gobierno norteamericano, pero esperemos que no llegue a mayores. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un comunicado lamentando la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, quien fue Premio Nobel de Literatura, que falleció en Lima, Perú, a la edad de 89 años, y quien fue despedido en privado por su familia y será cremado. En este aspecto, sí conviene tener una diferenciación. Con frecuencia los escritores son reconocidos por sus obras que los hacen trascender, pero muchos de ellos, la inmensa mayoría, no pueden ser separados de su vida y su comportamiento, que a veces es o ha sido político y que tiene que ver con sus relaciones, con sus preferencias, con sus posiciones. Hay muchos ejemplos en la historia de la literatura de escritores que de diverso signo ideológico compartieron proyectos políticos, tanto de izquierda como de derecha. En el caso de América Latina, fue conocida la militancia, por ejemplo, de Pablo Neruda, con el Partido Comunista de la Unión Soviética y con el Partido Comunista de Chile, y su coincidencia con los ideales socialistas de la época. Esta posición política a la postre lo llevó a la muerte, porque durante el golpe militar, o en los días siguientes al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, justo fue asesinado, como se comprobó con el tiempo. Y así hay muchos otros personajes. En México, por ejemplo, José Vasconcelos, que fue un reconocido intelectual, que fue secretario de Educación, mostró simpatías durante los primeros años del nacionalsocialismo. Incluso en su obra se habla de la raza cósmica, que según él planteaba, iba a ser una mezcla superior a partir de la conjunción de otras razas. Esta concepción de la raza cósmica coincidía con las ideas nazis de la raza superior, con un concepto distinto. Los nazis hablaban de la raza aria como raza superior. En este caso, la raza superior sería una consecuencia del mestizaje y que trascendería. Implícita está esta concepción de Vasconcelos de que las razas anteriores, entre otras la indígena, pues no eran
superiores, y había un dejo de cierto racismo en estas versiones. Al final de cuentas, Vasconcelos fue un personaje muy importante, un intelectual muy relevante, pero muy cercano a ciertas ideas de la derecha de aquellos años, de los años 30, 40 principalmente. Vargas Llosa es y ha sido un escritor muy relevante, con una larga trayectoria, con una obra significativa que le llevó a ser reconocido con muchos premios y del cual pues se han hablado mucho. La tía Julia y el escribidor, la fiesta del chivo y una gran cantidad de obras. Sin embargo, él fue también un político, fue un candidato presidencial en Perú cuando compitió contra Fujimori, Alberto Fujimori. Perdió esas elecciones insólitamente, todo el mundo daba por sentado que Vargas Llosa iba a ganar esas elecciones, no fue así, pero a la postre se volvió apoyador Vargas Llosa tanto de Alberto Fujimori como de su hija Keiko, y recientemente Vargas Llosa convalidó el golpe y la dictadura de Dina Boluarte, quien depuso al presidente electo Pedro Castillo. Vargas Llosa, junto con otros intelectuales, pues ha sido o fue promotor de tanques del pensamiento, como se les conoce, de la ideología de la derecha europea y sus réplicas latinoamericanas. Por eso defendió a Bolsonaro y su política en Brasil, y así otros muchos ejemplos. No puede dejar de señalarse y separar a los hombres de su obra. Sí es lamentable que cualquier persona pierda la vida, y es de lamentarse que una persona con tanta capacidad literaria lo haga, pero también no se puede obviar sus posiciones con las cuales pues no necesariamente coincidimos. Esto es importante señalarlo porque al final de cuentas Vargas Llosa se convirtió en un ideólogo de la derecha europea y de la derecha latinoamericana y a veces de la ultraderecha, y no siempre reivindicó los valores democráticos, sino al contrario. Sin embargo, pues es necesario ubicarlo en su justa dimensión. En otro tema, nuestra presidenta sigue conservando un alto nivel de aprobación, como se refleja en esta gráfica de Mitofsky. Mitofsky siempre tiene una evaluación más moderada, sus mediciones ponderan de manera distinta a los que no opinan, por eso el porcentaje es menor. Otras casas encuestadoras eliminan a los que no saben o no contestan y por eso el porcentaje es mayor, pero se puede decir en síntesis que la presidenta sigue teniendo una aprobación muy alta, más alta que en su momento en el periodo correspondiente el presidente López Obrador, y ojalá pues siga siendo así, siga teniendo un alto respaldo. Esta semana también contrasta con la actitud de la derecha latinoamericana, en este caso de Bukele, quien rechazó devolver a Estados Unidos a un salvadoreño deportado por error y al cual se señala de terrorista. En una reunión el lunes 14 de abril con su homólogo Donald Trump, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que no enviará de vuelta a Estados Unidos al migrante salvadoreño que por error fue trasladado a la megacárcel del país, y dijo que se trata de un terrorista.
En tanto, Trump le agradeció a Bukele su cooperación migratoria y este último renovó su intención, entre comillas, de ayudar. Esta es la derecha que hay que seguir señalando, la derecha antidemocrática. Este salvadoreño no pertenecía ni pertenece a ningún grupo delincuencial. El gobierno norteamericano lo deportó por error. El Poder Judicial norteamericano le ordenó al gobierno que lo regresara. Sin embargo, escudándose en la posición del gobierno dictatorial de Bukele, pues ahora no lo regresan y se hace fácil acusarlo de terrorista, pero no hay ninguna prueba que lo incrimine. Es el tipo de dictadura que se está estableciendo en ese país, en donde basta con la calificación sin pruebas para privar a una persona de su libertad, someterla a vejaciones diversas e recluirla en un penal de alta seguridad con una violación de sus derechos humanos y una humillación permanente a su vida, lo cual además queda en peligro. Este es el tipo de conductas que se reflejan y que tiene émulos ya en América Latina, donde la derecha gobierna, como es el caso de Javier Milei en Argentina y David Noboa en Ecuador. Justamente este fin de semana hubo elecciones en Ecuador y se ha señalado por diversos actores que en estas elecciones hubo un fraude. Entre otros, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, cuestionó los resultados de la segunda vuelta presidencial que dieron la victoria a Daniel Noboa, según esto, por 12 puntos de diferencia, alegando que son imposibles y difíciles de explicar. Correa se sumó a las denuncias de fraude electoral realizadas por la candidata Luisa González y el secretario general de su partido, Andrés Arauz, quien evidenció irregularidades en las actas electorales. Según Arauz, varias actas no estaban firmadas por los funcionarios de las juntas receptoras del voto, lo que pone en duda la validez de los resultados. La jornada electoral estuvo marcada por una fuerte militarización y críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hay que señalar que estas elecciones se llevaron a cabo con medio país en estado de sitio, alegando problemas de inseguridad. El presidente Noboa determinó regiones donde había estado de sitio, que coincidentemente esas regiones eran donde Noboa tenía menos caudal de votación. Otras irregularidades son que la presidenta del órgano electoral nunca ocultó sus simpatías hacia el presidente Noboa, aun cuando debiera actuar con imparcialidad. También el presidente Noboa violó la ley porque no se separó del cargo al cual estaba obligado a separarse, para no dejar la presidencia en manos de la vicepresidenta electa, con la cual tuvo un distanciamiento político. Y obviamente utilizó los recursos y el poder del Estado para favorecer a su candidatura. Durante la campaña, la segunda vuelta, se inició un proceso de criminalización contra diversos actores políticos y sociales partidarios del progresismo en Ecuador para restarle posibilidades, y se inició una operación política a través de una organización que se llama Súmate, que es una organización con financiamiento internacional y que ha venido actuando en otros países para influir en los procesos electorales. En estas elecciones hubo muchas dificultades para que los ecuatorianos que viven en otros países pudieran votar. Se prohibió
el voto de los ecuatorianos que viven en Venezuela y se presentaron como válidas, como ya se dijo, actas sin firma en diversas regiones del país. Curiosamente, en esas actas sin firma, en todas gana Daniel Noboa. Son inverosímiles estos resultados porque a Luisa González le adjudican justamente el mismo porcentaje de la votación que la primera vuelta. Y esto es imposible. Normalmente en cualquier proceso electoral, cuando hay segunda vuelta, los que votaron por otros candidatos en la primera vuelta reparten sus votos. Y por eso las votaciones son cerradas. En las segundas vueltas normalmente las diferencias oscilan entre el 50, 48%, más o menos. Pero aquí se trató de generar un resultado sin dejar pues claridad de cómo se pudo llegar a esa votación. Hay que decir que Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana y sus partidos, llegaron a acuerdos, entre otros, con otros partidos que no participaron ya en la tercera vuelta, como fue el partido de representante de los pueblos originarios, que en la primera vuelta sacó 5% de los votos y que hizo un acuerdo y llamó a votar abiertamente por Luisa González. ¿Y cómo va a ser que ni un voto de ese partido, ni uno, se haya transferido a la candidata Luisa González? Es evidente que hay una adulteración del resultado y esto pues tiene que ver con los procesos de hegemonización que la derecha latinoamericana quiere seguir articulando. Es necesario que se haga el recuento de votos que pide Luisa González y que haya claridad del resultado. Nuestra presidenta señaló que va a esperar hasta los resultados oficiales para emitir una opinión. Hay que recordar que México no tiene relaciones diplomáticas con Ecuador porque en los últimos años Daniel Noboa ordenó la invasión de la embajada mexicana en Ecuador, lo cual rompe con toda normatividad diplomática internacional. Ni siquiera Pinochet se atrevió a hacerlo en la época, ni otros dictadores. Las embajadas siempre han sido sitios para refugio de perseguidos políticos y sin embargo Noboa lo hizo y sustrajo al ex vicepresidente Glass y lo mantiene preso. Por esa razón México acudió ante la Corte Internacional de Justicia y hay un litigio ahí, pero desde entonces no hay relaciones diplomáticas con este país. Lo que no deja de ser trágico es como un país que llegó a ser gobernado por la izquierda durante 12 años, ahora ya lleva varios procesos en donde la derecha de diverso signo sigue controlando los designios de aquella nación. Y esto tiene que ver con la necesidad de un balance autocrítico de lo que la izquierda ha hecho o hizo en el gobierno, lo que hace o deja de hacer en los gobiernos y cómo a veces no es lo suficientemente contundente o eficiente para lograr mantener el proyecto de transformación. En Ecuador, la Revolución Ciudadana estuvo conducida durante varios periodos presidenciales por Rafael Correa y hubo una determinación que a la postre fue equívoca, que consistió en postular como candidato, cuando Correa ya no podía reelegirse más, a Lenín Moreno, que era partidario de la Revolución Ciudadana. Lenín Moreno era una persona con cierta discapacidad, se movía en silla de ruedas, tenía carisma y con el apoyo de la Revolución Ciudadana llegó al poder. Pero una vez estando en el poder, traicionó a quienes lo habían apoyado
y se volvió en contra de ellos y se dedicó a perseguir a los líderes del Partido de la Revolución Ciudadana. Por eso hay muchos ecuatorianos asilados en México y en otros países, entre otros Rafael Correa, que no ha podido regresar a su país, otras líderes, hombres y mujeres, que están siendo o son perseguidos, y sin embargo el movimiento se ha mantenido, pero no ha logrado regresar al poder. La Revolución Ciudadana se ha mantenido como la principal fuerza de oposición, a pesar de todo. Sin embargo, no se ha logrado recuperar el poder. Las derechas se rearticulan cuando sienten que van a perder, y así sucedió después de Lenín Moreno con la candidatura de Jorge Lasso. Jorge Lasso llegó al poder igual en segunda vuelta, justo con el mismo discurso y la misma narrativa que las derechas utilizan en todos los países, con las fake news, las falsas noticias, las propagandas de odio, y sin embargo no pudo concluir su mandato por los actos de corrupción, las violaciones a la ley, y estuvo a punto de ser enjuiciado, y para no serlo renunció, se separó del cargo para no concluirlo, y durante 2 años lo sucedió Daniel Noboa. Hubo elecciones extraordinarias en las que compitió también Luisa González, pero no sé si recuerden que en la víspera de esa elección hubo un magnicidio, había un candidato que había sido periodista, crítico de Rafael Correa, y fue víctima de un atentado y lo privaron de la vida. Las campañas mediáticas culparon a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana de tal asesinato, sin prueba alguna, pero eso influyó para que en la segunda vuelta, igual que ahora, no ganara Luisa González, sino Daniel Noboa, para completar el mandato. Meses después se descubrió la conspiración, que no tenía nada que ver con la Revolución Ciudadana, que habían sido un grupo de sicarios contratados por intereses políticos inconfesables, y estando presos y detenidos los autores materiales, incluido el jefe del cártel, fueron asesinados en la cárcel, convenientemente asesinados para romper la cadena de incriminaciones que probablemente se pudo haber obtenido si es que estos capos de la delincuencia confesaban quienes los habían contratado. Pero esa fue la maniobra. El expresidente López Obrador denunció, y por eso hubo protestas de Daniel Noboa, pero toda esta maniobra. Ahora, en este proceso electoral, entre otras, también hubo una gran campaña de fake news, como las que se acostumbran a hacer aquí en México, como las que se hicieron, pero ahora, además de las campañas, se hace el fraude electoral. Todas las casas encuestadoras coincidían que había un empate técnico, no había una casa encuestadora que no señalara eso, y todas las empresas que publicaron encuestas de salida, exit polls les llaman, dieron el triunfo para Luisa González. Por eso es absurdo que al final el órgano electoral, sin mayor comprobación, pues saliera a anunciar un triunfo, pero además, increíblemente, con 12 puntos de ventaja, lo cual pues es evidente que es una adulteración del resultado electoral. Hay de por medio pues toda la actuación de los intereses del gobierno norteamericano, porque entre otras cosas, Ecuador es un país dolarizado, herencia de los gobiernos neoliberales, o sea, la moneda de curso corriente es el dólar, y también hay un interés geopolítico militar, porque Noboa ha sido partícipe de la instalación de bases militares, incluidas en las Islas Galápagos, que son
un paraíso natural protegido, patrimonio de la humanidad, pero que ahora Noboa quiere entregar en parte a Estados Unidos para que ahí se instale una base militar. Para quien no haya oído hablar de las Galápagos, son unas islas muy enfrente en el mar territorial de Ecuador, enfrente de Guayaquil. Esas islas fueron visitadas por Carlos Darwin en su tiempo, porque en esas islas se tiene todavía tortugas que llegan a vivir más o menos 300 años. Tortugas muy grandes, gigantescas, con una gran longevidad. En la historia de México del periodo del siglo XX se decía que Fidel Velázquez recibía transfusiones de sangre de tortugas de las Galápagos, pero eso nunca se pudo comprobar. Lo que sí es cierto es que esos seres naturales debieran estar protegidos, y obviamente la instalación de una base militar pues es algo que contradice al medio ambiente. Tenemos nosotros que tomar las lecciones de los procesos, para bien o para mal, que se viven o se han vivido en nuestros países. Ahora que ya pasaron años, se ha descubierto cómo fue una conspiración la que llevó a la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de la República de Brasil, cuando se le acusó de haber desviado recursos. Simple y sencillamente lo que ella hizo fue destinar recursos de una obra a otra. No hubo ningún desfalco, pero con ese pretexto se le destituyó. Y se quiso incriminar al expresidente Lula a través del juez Moro, y se le mantuvo preso para impedir que fuera candidato presidencial. Por eso Bolsonaro fue electo durante un periodo. Después Lula recuperó su libertad, fue absuelto, compitió y le ganó a Bolsonaro. Y Bolsonaro planeó un golpe de Estado, razón por la cual ahora está indiciado por un golpe de Estado en donde invitó a los militares a desconocer el resultado de la elección en Brasil. Por fortuna, el ejército brasileño no participó de este intento de asonada, pero sí fue esa tentativa. Y ahora hay un proceso penal judicial contra Bolsonaro. Ese es el tipo de derecha que padecemos, y es la derecha que sobrevive porque no fue posible en muchos países, no ha sido posible transformar de raíz las condiciones económicas, políticas y sociales, como se está intentando hacer en México. Y en México pues tenemos que aprender de todas estas lecciones, no nos podemos confiar, la derecha no descansa, es una derecha antidemocrática como todas las derechas que hay en el mundo, y si no ganan por la buena, ganan o se imponen a la mala, como lo hicieron y lo han hecho en muchos países. En México pues están en ese camino, pero también la izquierda tiene que cuidarse, tiene que ver qué hace y qué deja de hacer. Yo me quedé pensando en este tema a raíz de que empecé a ver una serie que les recomiendo que ustedes vean en Netflix, que se llama El Gato Pardo. Esa serie recupera la obra novelística de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, por eso se le conoce como El Gato Pardo de Lampedusa. Lampedusa fue un escritor del siglo XX, de origen italiano, que escribió esta novela, intentó que fuera publicada por Mondadori, como sucede con muchas editoriales. Le rechazaron la novela, como a muchos grandes escritores que les han rechazado sus obras, porque luego los encargados de calificar las obras son como los críticos de cine, que nunca han hecho ni una película, pero critican
a los cineastas o los comentaristas de fútbol a veces que nunca han jugado fútbol y se la pasan criticando a los futbolistas. Bueno, pues el caso es que Lampedusa no pudo ver publicada su obra en vida. Finalmente se publicó y fue un éxito editorial pero ya fallecido. Y se hizo una primera versión en película. Y de esa primera versión en película, y fue tan popular, se acuñó un término en política que se volvió un sustantivo, una forma de ser en política que se conoce como el gatopardismo. Y es que en esa obra, un joven adoptado por un noble, un príncipe, el príncipe de Salina, en la época en que Italia era no un país, sino una región de muchos principados, declara que a veces hay que cambiar algo para que todo siga igual. Y eso se acuñó como el concepto gatopardismo, que hay que hacer cambios para que todo siga igual. Y así hay lecciones de la política mexicana en mucho tiempo. Cuando se hizo la reforma política del 78, que se creó la ley con el gobierno de de López Portillo, que era Reyes Heroles el secretario de Gobernación, se hizo la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, y se hicieron algunos cambios para que todo siguiera igual. Es decir, se hicieron modificaciones legales, pero el sistema político mexicano siguió intocado. ¿Por qué se hicieron esas modificaciones? Porque hubo una crisis, acuérdense, la crisis del 68, que se reflejó luego en la Guerra Sucia de los años 70, en la masacre del 10 de junio del 71, y en la inauguración de las crisis económicas en México al final del gobierno de Luis Echeverría en 1976, donde después de décadas se devaluó el peso mexicano. El peso entonces valía 12.50 de aquellos viejos pesos. Si se conservaran los 3 ceros que después se le quitaron, ahorita el peso valdría como 20,000 pesos de aquellos años. Ahora vale 20, pero durante el gobierno de Salinas le quitaron 3 ceros y por eso ahora parece que es casi lo mismo, pero no es así. Ese es otro ejemplo de gatopardismo, de modificar algo para que todo siga igual. En Italia, la novela habla de los principados. Italia era un país dividido en principados, de ahí viene la obra El Príncipe de Maquiavelo, porque justamente es el momento histórico en el que se desarrollan las recomendaciones para quien es príncipe. El príncipe es el gobernante, el jefe del Estado, que era entonces. Hubo un movimiento alentado en el marco de los finales del feudalismo en contra de la monarquía de los Borbones, encabezado por Garibaldi. Garibaldi no era un músico de mariachi, como quizás muchos piensan, que tenía una horda de mariachis que iban a aturdir a todos los que se lo oponían. Era un revolucionario italiano que invadió Sicilia para luchar por la unificación de Italia y para poder unificar a ese país y poder convertirse en una nación. Era la crisis del sistema feudal, de las monarquías y la emergencia de la burguesía. Era el cambio revolucionario en la Europa de aquellos años. Y el príncipe Celina, que así se llamaba, pues se adapta y a través del matrimonio de su hijo adoptivo, Tancredi, establece una relación con la hija del alcalde, que además era un burgués en auge, y con eso conserva su predominancia. Se hace un referéndum, un plebiscito, y como ahora en las elecciones, se obtiene un resultado insólito.
En Sicilia se vota si se unen a un nuevo país todos o se mantienen como principado. Y la votación fue como de 570 contra 0. O sea, nadie votó. Obviamente esos resultados no fueron ciertos, pero era la hegemonía de la burguesía. En México hay muchos ejemplos de gatopardismo, de cómo las élites políticas se mimetizan, se transforman y se convierten en lo que antes criticaban y cómo adoptan algunos conceptos, pero para restaurar el viejo régimen o para establecer una nueva dominación, pero en donde muchos de los aspectos que prevalecen son muchos de los que antes había. El gatopardismo en México es proverbial porque así se dio en los años posteriores a la Revolución Mexicana, cuando los generales obregonenses se imponen después de la sangre y el fuego, y finalmente Álvaro Obregón resulta ser presidente. Se instaura una nueva élite política. Esa nueva élite política, pues, habría de estar dominada por los caudillos de la Revolución Mexicana, entre otros los sonorenses. El más reconocido estratega militar, Álvaro Obregón, estudiado por sus obras, memorias, 8,000 kilómetros de campaña. Obregón gobernó de 1920 a 1924 y lo sucedió Plutarco Elías Calles. Pero ahí empieza el gatopardismo. ¿Cuál fue el lema de la Revolución Maderista? Sufragio efectivo, no reelección. Y para hacer el gatopardismo, pues nada más cuestión de mover una coma. ¿Por qué mover una coma? Porque el lema diría sufragio efectivo, coma, no reelección. Ahora diría sufragio efectivo, no, coma, reelección. Es fácil, ¿no? No es tan complicado. Y así, Obregón compitió en las elecciones para reelegirse en 1928. Quiso la historia que en el marco de la insurrección cristera, León Toral, un católico agraviado por los anticristianos de Calles, lo victimara ahí en el Parque de la Bombilla. Siempre hubo la sospecha de que detrás del asesinato de Obregón pudiera haber estado Calles, así como siempre ha habido la sospecha de que detrás del asesinato de Colosio pudo haber estado Salinas, o que detrás del asesinato de Kennedy pudo haber estado la CIA, en fin. Pero la voz popular decía cuando, en las crónicas, cuando le preguntaban a la gente quién mató a Obregón, le decían, cállese. ¿Quién mató a Obregón? Cállese. Y así se corrió la voz. Pero al final de cuentas, Calles instauró el maximato. Y ese es otro ejemplo del gatopardismo, de cómo hay una transformación de algo para que las élites se mantengan y sigan igual. En México no estamos exentos de ese peligro. Tenemos que estar conscientes de esa posibilidad. Y pues yo escribí una pequeña nota que se las voy a leer para no divagar tanto, porque ya me la paso yo contando aquí anécdotas. Como he vivido cientos de años, pues me sé muchas historias, ¿no? Pero esta es la referente al gatopardismo. El gatopardismo no es simplemente una traición a los ideales de cambio, es su vaciamiento desde dentro, fíjense, desde dentro. A diferencia de la contrarrevolución abierta
o del regreso nostálgico al pasado neoliberal, el gatopardismo se disfraza de continuidad histórica. Se adhiere al lenguaje, los símbolos y las demandas del pueblo, pero actúa para preservar los privilegios, las jerarquías, los pactos tácitos del viejo sistema. En México, este fenómeno ha comenzado a manifestarse en tres formas fundamentales. 1. El reciclaje de élites, figuras del antiguo régimen que sin una autocrítica real ni un compromiso transformador se integran al nuevo movimiento bajo un barniz progresista, pero no hay ruptura, sino reacomodo. 2. La adaptación de nuevas élites, jóvenes cuadros que, formados al calor de la lucha por la transformación, reproducen en prácticas de verticalismo, burocracia, favoritismo o clientelismo que tanto se criticaron en otros tiempos. Lo nuevo envejece pronto si no se cuida su raíz. 3. La cooptación de símbolos. El discurso del cambio se convierte en ritual vacío, desvinculado de la acción ética y del impulso radical para alterar las relaciones del poder. En lo que se refiere a la cuarta transformación, por eso esta se encuentra en una encrucijada. La historia enseña que toda revolución corre el riesgo de institucionalizarse hasta la parálisis, de transformarse en régimen y de perder su capacidad autocrítica. El verdadero espíritu transformador no está en la conservación de una marca política o de una narrativa oficial, sino en la permanente tensión con las estructuras que impiden la justicia social y la soberanía popular. En este sentido, la cuarta transformación no puede ser un simple relevo generacional o una alternancia de nombres en las listas. Debe ser, como dijo Morelos, un movimiento que eleve al pueblo al rango de ciudadano, que transforme las causas y no solo los efectos, que democratice el poder, redistribuya la riqueza y libere las conciencias. Existe una trampa de la adaptación cuando los rebeldes se mimetizan, cuando los hijos del cambio se mimetizan con los hábitos de lo que combatieron. Diría José Emilio Pacheco en un célebre cuento: ahora ya somos todo lo que combatimos cuando teníamos 20 años. El proceso revolucionario se vuelve un bucle histórico que restaura lo que decía abolir. No hay transformación posible sin una vigilancia constante del etos políticos, del ser político, sin una práctica cotidiana que rechace el privilegio, que rinda cuentas, que escuche a la base, que abra espacios a lo diverso y lo disidente. Aceptar el gatopardismo como precio de la estabilidad es, en el fondo, aceptar que la historia siga siendo escrita por los mismos actores con nuevos vestuarios. México ha conocido demasiados cambios superficiales que preservaron lo esencial: la desigualdad, la impunidad, el racismo estructural, la subordinación al capital extranjero. Por una transformación de raíz es lo que tenemos que luchar. Transformar no solo es modernizar, transformar es alterar las estructuras mismas de la dominación. Esto implica, entre otras cosas, como ya se está haciendo, democratizar el poder judicial sin concesiones a los intereses corporativos, desmercantilizar los derechos sociales, salud, educación, vivienda, profundizar en la reforma del Estado, reduciendo su opacidad, verticalidad y fragmentación, fomentar una nueva cultura política basada en la deliberación, no en la obediencia, garantizar que los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores no sean solo sujetos simbólicos, sino actores reales del poder. Hay un dilema ético de la continuidad. La cuarta transformación se enfrenta hoy al desafío del tiempo político.
el momento en que todo proceso emancipador se ve tentado por la inercia del poder y por la comodidad del reconocimiento. La tentación gatopardista es grande, porque ofrece estabilidad, control y aceptación, pero al costo de traicionar el alma del proyecto. Como en el gatopardo, los que simulan cambiar todo para que nada cambie, suelen tener éxito a corto plazo, pero también son los que en el largo plazo destruyen la confianza popular en la idea misma del cambio. Así fue el gatopardismo en Ecuador, que cambiaron algunas cosas, no fueron hasta la raíz y luego no tuvieron la capacidad porque la élite que se recicló fue la que terminó imponiéndose. Nosotros no podemos permitir que la misma élite a la que combatimos sea la que termine imponiéndose. Para eso necesitamos una nueva capa de dirigentes apegadas a la cuarta transformación. Estamos, como dijera Gramsci, en el momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pero hay que ayudar a bien morir a lo viejo, a la vieja clase política, que es útil ahora por las correlaciones de fuerza. Pero tenemos que articular una nueva concepción de la política. Hay que decirlo con claridad. La verdadera lealtad a la cuarta transformación es la crítica constante de sus desviaciones, la exigencia de su radicalización y la vigilancia ética de sus actores, porque sólo así, como diría el Che, podremos ser realistas para seguir exigiendo lo imposible. Muchas gracias. Y para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar